Muy bien, jóvenes. Veamos entonces el caso de análisis de un sistema eléctrico RC de primer orden. Este es el circuito RC de primer orden. Es un circuito serie con una resistencia, un capacitor y una fuente, ¿no? Cuando nosotros conectamos este circuito, la respuesta natural es que empieza a circular una corriente. Nosotros sabemos por nuestros cursos de electromagnetismo que esa corriente va a llenar con cargas lo que es el capacitor, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando las leyes que ya conocemos, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a este sistema, dice que el voltaje de la fuente debe ser igual a la caída de tensión en la resistencia y a la caída de tensión en el capacitor. Es decir, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Ahora, aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje en la resistencia es directamente R por I, ¿no? Y luego aplicamos la relación que nos proporciona el problema, donde dice que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de su propio voltaje respecto del tiempo. Si hacemos la sustitución correspondiente de la corriente en la ley de Ohm, nos queda entonces que voltaje en el resistor es igual a la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto del tiempo. Haciendo la sustitución de ese término en la ley de voltajes de Kirchhoff, nos queda finalmente que el voltaje de entrada es igual a la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto del tiempo más el propio voltaje del capacitor. Esto se vuelve en tratar de resolver una ecuación diferencial de primer orden, lineal, de coeficientes constantes, ¿verdad? Asumimos que la resistencia y la capacitancia siempre son constantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues resolver una ecuación diferencial en general pues, requiere una metodología relativamente complicada. Para no complicarnos, utilizamos la mejor herramienta posible, sobre todo para el caso de teoría de control, que es la transformada de Laplace. Acuérdense que la transformada de Laplace convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, y nuestra experiencia nos dice que es más fácil resolver las ecuaciones algebraicas que las diferenciales. Aplicamos entonces transformada de Laplace del lado izquierdo y del lado derecho, y nos queda del lado izquierdo simplemente la función convertida en el dominio de la frecuencia. En el siguiente término, la transformada de Laplace de la diferencial se vuelve S por BC de S, aquí está. Y la de la propia función pues es simplemente nada más convertida en la frecuencia. De tal manera que ahora sí es factible y es posible factorizar el voltaje del capacitor, ¿de acuerdo? Factorizamos el voltaje del capacitor, lo despejamos y obtenemos ese término. De esta forma entonces, si nosotros pasamos esto que está aquí, lo pasamos dividiendo y reacomodamos términos, nos queda que el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace es igual a 1 entre SRC más 1 por el voltaje de entrada en el dominio de Laplace. Esa relación entonces la podemos definir como la función de transferencia del sistema. Acuérdense, la función de transferencia es el voltaje la salida, que en este caso es el voltaje del capacitor, entre la entrada. Y la vamos a denotar por la letra G mayúscula. La función de transferencia entonces es 1 entre SRC más 1. Reacomodando un poquito los términos, nos queda que la función de transferencia es 1 entre RC, es decir, factorizando RC abajo para dejarla S sola en el denominador, más 1 entre RC. De esta forma, finalmente la función de transferencia nos queda expresada de esta manera. Un término en el numerador y otro término en el denominador. ¿Ah? La podemos expresar ahora en diagrama bloques. La entrada es el voltaje, el proceso, la función de transferencia, y la salida, el voltaje en el capacitor. Ahora, aquí la cuestión es que nosotros vivimos en el dominio del tiempo, no vivimos en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, es importante regresarnos y saber el comportamiento del voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. Para eso necesitamos saber qué tipo de entrada es la que vamos a proporcionar a nuestro circuito. Siempre pues una entrada muy sencilla, como la de voltaje de corriente directa, ¿verdad? Eso implica que la función de voltaje es un valor constante, ¿verdad? Si ese valor es constante, entonces la transformada de Laplace de ese valor simplemente es A sobre S.
Aplicando eso a la función de transferencia que tenemos, nos queda que el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace es igual a la propia función de transferencia multiplicado ahora por lo que vale UDS. ¿Cuánto vale UDS? A sobre S. Reacomodamos términos y nos queda de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, partiendo de lo que ya tenemos, pues existen varias técnicas para regresarnos al tiempo. ¿De acuerdo? Ya tenemos la expresión del voltaje del capacitor cuando la entrada es una señal de corriente directa. Ahora lo que queremos es regresarla al dominio del tiempo. Dentro de las varias técnicas que hay, pueden utilizar fracciones parciales, si gustan, ¿de acuerdo? O a lo mejor se encuentran esta relación directamente en una tabla, también es válido. A mí particularmente me gusta utilizar el método del residuo, ¿de acuerdo? El método del residuo lo que hace es secciona cada una de las partes de la función de transferencia y hace una evaluación correspondiente. Es decir, secciona 1 entre S y luego secciona 1 entre S más 1 RC. 1 entre S y luego 1 entre S más 1 sobre RC. ¿De acuerdo? Y lo que hace una evaluación. Pone en el numerador E a la ST y luego evalúa la función de transferencia cuando ésta se hace infinito. ¿Cuándo se hace infinito? Se hace infinito cuando la S vale 0, aquí dice. Cuando S vale 0, 1 entre 0 es infinito, ¿verdad? Y deja el otro término intacto. Y luego más, como son dos términos en el denominador, más, otra vez E a la ST, y la va a volver a evaluar cuando la función de transferencia se hace infinita. ¿Cuándo se hace infinita? Cuando la S vale el negativo de esto que está aquí, ¿verdad? Menos 1 entre RC más 1 entre RC es 0 y 1 entre 0 se hace infinito. Y deja intacto el primer término en el denominador. ¿De y luego simplemente se hace una sustitución de términos. Cuando la S vale 0, todo esto cuando la S vale 0, E a la 0 pues es 1. 0 más 1 entre RC, pues 1 entre RC. E a la menos 1 sobre RC por T, E a la menos 1 sobre RC por T. Cuando S vale menos 1 sobre RC, menos 1 sobre RC. ¿Vale? Este término que está aquí lo pasamos dentro de la expresión para que nos apoye a eliminar los denominadores. RC entre RC es 1, RC entre R es 1. Y finalmente nos queda entonces que el voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a el valor del voltaje de corriente directa por 1 menos E a la menos T sobre RC. Hay que tener en consideración aquí que este término RC que está dividiendo el tiempo es directamente lo que nosotros vamos a conocer como constante de tiempo del sistema, tau. La tau entonces la vamos a obtener en este circuito, en esta configuración, simplemente R por C, en esta configuración. ¿Sabes? Muy bien, pues vamos poniéndole número. Bueno, todavía no. Vamos a tomar en cuenta la función en el tiempo del voltaje del capacitor para graficarlo en términos de la constante de tiempo. Si tenemos 0 constantes de tiempo, tenemos 1 menos C a la 0, 1 menos 1, pues es 0, y 0 por la amplitud que pongamos, pues 0. Cuando ha transcurrido una constante de tiempo, tenemos el 63% de la señal que nosotros le pongamos a la entrada. Cuando han transcurrido 3 constantes de tiempo, tenemos el 85% de la amplitud de la señal de entrada. Cuando ha transcurrido 5 constantes de tiempo, pues tenemos prácticamente más del 99% de la señal de entrada. Si nosotros lo graficamos, entonces el voltaje en el capacitor en función del tiempo para esta configuración nos quedaría de esta forma, ¿va? 0 a una constante de tiempo, a 3, a 5. ¿Va? Es la respuesta típica de un sistema de primer orden. Vamos poniéndole números. Suponga que la amplitud es de 10, la resistencia es de 20 kiloohms y el capacitor es de 25 microfaradios. Hay que determinar la función de transferencia, la constante de tiempo del sistema y la respuesta en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, lo más fácil es calcular la constante de tiempo. Simplemente es 20 kiloohms por 25 microfaradios, nos da 500 milisegundos, que no es otra cosa más que 0.5 segundos.
Quiere decir entonces que el voltaje en el capacitor va a ser igual a la amplitud, simplemente es 10 por 1 menos E a la menos T sobre tau, pero tau vale 0.5, ¿no? Quiere decir entonces que el voltaje en el capacitor es igual a 10 por 1 menos E a la menos 2T. ¿Por qué a la menos 2T? Porque 1 entre 0.5 pues es 2, ¿verdad? Podemos entonces graficarla. La constante de tiempo es de 0.5 segundos, entonces 0.5 segundos, el 63% sería 6.3 volts. Cuando ha transcurrido dos constantes de tiempo, es un segundo, tenemos 8.5 volts. Cuando han transcurrido 2.5 segundos, que son 5 constantes de tiempo, tenemos ya prácticamente 9.99 volts. ¿De acuerdo? Prácticamente los 10 volts. La función de transferencia del sistema entonces quedaba expresada de esta manera. Simplemente es 1 entre 0.5 entre S más 1 entre 0.5. 1 entre 0.5 es 2, 1 entre 0.5 es 2, entonces nos queda la función de transferencia en el diagrama bloques expresado de la siguiente manera. La entrada del sistema, el proceso, 2 sobre S más 2 y el voltaje en el capacitor.